Meet tiene la opción de hacer preguntas anónimas y nosotros las reproducimos por ustedes al docente. El día de hoy entonces tenemos el gusto de contar con el docente Moisés, como bien lo dijo Santiago, un gran docente de la San Martín, especialista pues en la medicina crítica y los cuidados intensivos. Él hoy nos va a dar el tema de uso de vasopresores en urgencias. Entonces, doctor, muchas gracias por aceptar la invitación, por estar acá, le damos la bienvenida y le cedemos la palabra. Profe, está silenciado el micrófono. Buenas noches a todos. Para mí es un placer enorme estar reunido. Yo no sé cuántos tenemos ahora mismo, 43 invitados. Y de antemano les digo, me da pena con los colegas especialistas, pero yo enamorado de digamos que la docencia, he elaborado un seminario taller sobre los medicamentos cardiovasculares, bien sean inotrópicos, vasopresores, o vasodilatadores en la urgencia. ¿Por qué Saray, cómo hacemos? Regálame la siguiente diapositiva. Ok, ¿qué vamos a tocar aquí? Bueno, les decía antes de empezar que me da pena con los colegas ya especialistas, los urgentólogos que estén en el seminario taller y también con los, digamos, internistas o los especialistas de medicina que estén aquí, porque es un taller, digamos que básico. ¿Por qué surge esto? Saray, regálame, ¿me puedes dar tú o paso yo? Bueno, la pasas tú, ¿cierto? Dámela así. Mira. Para todos, estos medicamentos, tanto inotrópicos, vasopresores y vasodilatadores, como saben, son compuestos que tienen una actividad biológica. Realmente funcionan sobre receptores y eso produce señales de transducción a la célula, bien sea al cardiomiocito o a las células vasculares, y activan las funciones de los medicamentos. Regálame la siguiente, ok. ¿Por qué es importante esta charla? Créanme que hemos visto demasiados errores en la prescripción, demasiados errores en las vías de administración yo diría que bastante desconocimiento en los medicamentos en cuanto a farmacología, farmacocinética y farmacodinámica, y por eso acepté la invitación, porque esto es importante como pilar en la formación médica. Miren que si analizamos al final de la charla, los estudiantes, inclusive de primer semestre, de segundo, los que van más avanzados, como en octavo y noveno, se van a dar cuenta que esto es una integración fisiológica, farmacológica, y si ahondamos en el conocimiento de la bioquímica, de la biología, de la fisiología, entenderemos entonces el porqué de la importancia de estos medicamentos en la perfusión tisular, que eso lo resaltamos cuando rotan en la UCI, y muchos de estos medicamentos son usados en la reanimación cardiocerebropulmonar, inclusive durante el paro y en el uso después de la parada cardíaca. Para los alumnos que están digamos que en cursos inferiores, esta charla les sirve como principios básicos, conocer qué son los medicamentos, cómo actúan, cuáles serían los efectos colaterales. Para los médicos ya formados, obviamente hacer un repaso de la farmacocinética, farmacodinámica, entender el contexto clínico en el que se usan y conocer, ir despejando la evidencia. Y para los residentes, obviamente, todo lo anterior, más digamos que el afinamiento o la depuración de la evidencia. Sí, entonces, una de las partes importantes de todos estos medicamentos es que ya están muy depurados con ensayos clínicos, primero estudios observacionales, luego ensayos clínicos, los metaanálisis, y ya han servido de fuente toda esa evidencia para crear las guías. Ya ustedes conocen la guía de la campaña de sobrevivir a la sepsis, que data sobre todo de unos años atrás, cuando empezaron a organizarse
los consensos, y vemos cómo la recomendación actualizada es que uno de los medicamentos más utilizados en el estado de choque, sobre todo el estado de choque séptico, es la norepinefrina. Y ya se está promoviendo el uso adjunto de otros medicamentos. En la actualidad ya sabemos que la primera línea del tratamiento del choque séptico es la norepinefrina. La segunda consideración es la vasopresina, inclusive ya se están adicionando otros medicamentos como el azul de metileno, pero que todavía no está en las guías actualizadas. Siguiente. Es importante también conocer que dentro de estos medicamentos están los vasodilatadores, muy importante en el manejo de los pacientes con crisis hipertensiva. Y esta es una revisión sistemática que me llamó la atención precisamente para esta charla porque estaremos viendo en esta revisión sistemática, un meta-análisis, evaluaron más de 4.700 pacientes, 4.300 pacientes que ingresan a los servicios de emergencia con crisis hipertensiva. Entonces, estos hallazgos de esta revisión sistemática nos pueden estar orientando hacia dos cosas importantes. La primera, como vemos aquí en la gráfica, es esto, la alta incidencia, perdón, la alta prevalencia de las complicaciones que se ven en la crisis tipo emergencia hipertensiva. Lo primero que podemos concluir aquí es que, ¿qué pasa con la prevención, la promoción y la prevención en salud de nuestros médicos en formación o de los médicos recién formados? Porque quienes llevan los programas de promoción y prevención son los médicos recién egresados, los médicos generales. Y miren que es una alta incidencia de eventos que son muy dañinos para la salud, como el ácido isquémico, el edema pulmonar, los síndromes coronarios. Y aquí esto nos resalta que primero hay que saber hacer una buena promoción y prevención. Y segundo, es obligatorio entonces, cuando llegan los pacientes ya complicados, porque no hicimos una buena prevención y prevención, saber manejar las crisis hipertensivas que pueden derivar en todas estas complicaciones. Entonces, por eso es la importancia del uso de estos medicamentos. La importancia del seminario taller, yo creo que es la relevancia clínica más importante, y es que estos medicamentos se utilizan en muchos escenarios, en la urgencia, en los servicios de emergencia, en la UCI, inclusive en los quirófanos, para aquellos que rotan en los quirófanos, debe ser bien manejado por el grupo quirúrgico y el grupo anestésico. Miren que esto es un puente entre teoría y práctica. Si usted mira aquí, hay una integración entre la fisiología cardiovascular, la neurofisiología y la farmacología. Por eso, yo siempre incentivo a los estudiantes a que cuando conocemos la básica es muy fácil aplicar la medicina clínica. La seguridad del paciente. Es muy fácil usar medicamentos, pero lo que no es fácil es tratar las complicaciones. Si usted va a utilizar un medicamento, debe estar seguro de que conoce el mecanismo de acción y los efectos colaterales, como por ejemplo en este caso, las arritmias o las hipertensiones que se pueden generar en el paciente. Prepara al estudiante para escenarios de alta presión clínica. ¿Qué quiere decir alta presión clínica? Cuando ese estudiante se da un paso y ya es un interno, y cuando llega al internado se mete en un embrollo si no sabe manejar los medicamentos, porque ya le sueltan pacientes. Por eso la importancia de conocer, digamos que el tema. Y obviamente en la formación profesional progresiva. He aquí, ustedes pueden ver en las fotos, son tomadas de Google, eso lo veo yo muy frecuentemente en la unidad de cuidado intensivo, el mal uso de estos medicamentos, lo que puede generar las isquemias digitales, inclusive la necrosis intestinal. Sí. Bueno, ¿qué vamos a ver ahora? Vamos a tocar algo de vasodilatadores. Como pueden ver, los más conocidos son el nitroprusiato de sodio, nitroglicerina, la betalol. Y la betalol es un beta bloqueador que tiene efecto beta bloqueante más efecto vasodilatador. Ahorita lo aclaramos un poco. Los inotrópicos más usados, como son la dobutamina y la dopamina, que ya prácticamente están en desuso, pero se puede tener como herramienta
de tratamiento. Y los vasopresores, que son los más usados, que son la norepinefrina y la vasopresina, este es el objetivo del taller, llegar a usar correctamente estos medicamentos. Sí. Bueno, un breve repaso, no vamos a discutir aquí la farmacología porque eso nos va el día. Los nitratos, ustedes saben que son donadores de óxido nítrico, sabemos que el nitrocrusato de sodio es una prodroga, y como prodroga que es, está compuesta por óxido nítrico más cianuro. Entonces miren la importancia que una vez entra en contacto con los eritrocitos, libera el óxido nítrico que entra al músculo liso y obviamente a través de la guanina ciclasa genera el AMP cíclico y finalmente relajación. Importante entonces saber que el uso del nitrocruciato de sodio va a generar intoxicación por tiocianato, es decir, por cianuro, si no sabemos el compuesto farmacológico. Los efectos ya los conocemos sobre la vasculatura sistémica, producen vasodilatación tanto arterial como venosa, cardíaca, reducen la pre y poscarga, y a nivel coronario, pues obviamente aumentan la perfusión coronaria y aumentan el aporte tisular de oxígeno. ¿Sigue? He aquí el efecto de las catecolaminas, como la norepinefrina, tanto en el corazón, en este lado del corazón, y en el músculo liso vascular. Se unen a receptores GS en el músculo cardíaco, a través de los receptores beta 1 y beta 2, y finalmente activan la guanina ciclasa. Eso convierte el ATP en AMP cíclico, que genera aumento de la frecuencia cardíaca, contractilidad y velocidad de conducción del nodo sinusal. Esto se refleja en mayor fuerza, mayor presión, y cuando actúan en el músculo liso, a través de los receptores alfa 1 y alfa 2, integrados a las proteínas GQ en el receptor alfa 1 y GI en el receptor alfa 2, finalmente van a producir contracción a través en el receptor A2, disminución del AMP cíclico, y en el A1 a través del aumento del trifosfato. Como pueden ver, aumenta la contractilidad y producen vasodilatación. Mejoran en este momento, actuando sobre los dos receptores, mejoran la contractilidad y disminuyen digamos que aumentan la contracción muscular, aumenta la contracción vascular y mejoran el gasto cardíaco. He aquí es el punto de acción donde actúa el labetalol en los receptores alfa 1, obviamente inhibe la contracción del lecho arterial, disminuye la presión arterial, y si actúa sobre el receptor beta 1, va a disminuir entonces la contractilidad miocárdica, la frecuencia cardíaca y la velocidad de conducción, produce bradicardia. Sigamos. Este es un repaso, pues, de lo mismo que ya habíamos dicho. La norepinefrina actúa sobre el receptor alfa 1, que finalmente los mecanismos finales son la vasoconstricción, y por eso se utiliza, es uno de los principales medicamentos utilizados en el choque. Sigue. Aquí tenemos uno de los medicamentos que deben aprender muy bien los estudiantes a usar, y es la vasopresina. Sabemos que la vasopresina pues, sabemos que se sintetiza en el hipotálamo, y eso pasa a la hipófisis, al lóbulo posterior de la hipófisis, donde se libera. ¿Qué genera que se libere? Pues la osmolaridad, la disminución del volumen, la disminución de las presiones de llenado en las aurículas. Eso finalmente pasa a dos receptores, uno que está en el lecho vascular y otro en los riñones. A nivel renal, que son los receptores B2, yo digo que es como el principal efecto de la vasopresina. Produce retención de líquidos y obviamente produce un aumento del volumen. Como yo retengo líquido, obviamente la orina va a ser muy concentrada. Y a través de los receptores B1, que se encuentran en los vasos sanguíneos, va a producir vasoconstricción y por lo tanto un incremento en la resistencia vascular sistémica. Ambos mecanismos generan hipertensión, aumentan la presión arterial.
Este es un repaso del mecanismo de acción de los receptores beta 1 y beta 2. En este lado están los receptores beta 1, que son los que están asociados digamos que en el corazón, a través de el agonismo de los receptores beta 1 va a incrementarse la actividad de la GTP, aumento del AMP cíclico, y eso va a generar una activación de los canales de calcio que finalmente van a producir cronotopismo positivo o aumento de la contractilidad. Y a través de los receptores beta 2, que ya sabemos, a través de la quinasa dependiente de AMP cíclico va a aumentar el fosfo Landan, y eso hace que se aumente la recaptación del calcio a través de el retículo sarcoplásmico, y obviamente si no hay calcio, porque está recaptado por el retículo sarcoplásmico, va a haber vasodilatación. Entonces ese es el efecto de tanto la dopamina como la norepinefrina. Perdón, no, dopamina con dobutamina, que son los inotrópicos. Vamos a iniciar. Yo quiero que todos los estudiantes, por favor, tengan a la mano, yo no sé, hojas, lápiz, papeles, para que cada uno, igual les voy a dejar las diapositivas, para que cada uno haga la parte práctica de este seminario de taller. Dame la siguiente. Bueno, aquí vean que estos medicamentos, ustedes llegan, los que llegan a la UCI, los de noveno semestre, empiezan a familiarizarse con estos medicamentos, pero yo quiero que todo el estudiantado, desde que entra al primer semestre, vaya impregnándose en qué son, cómo se usan, y por eso es la importancia. Miren aquí, la vasopresina, que es uno de los vasopresores, tiene una dosis estándar hasta el momento. Observen bien que la dosis estándar es hasta 0.04 unidades minuto. Y el labetalol, que es el otro fármaco vasodilatador que usamos para la crisis hipertensiva, sobre todo tipo de emergencias, tiene dosis en bolo y dosis en infusión. Reparen aquí que se dan en unidades minuto y miligramos minuto. Esa diferencia toca tenerla en cuenta. Sigue, Saray. Acá, los otros medicamentos, como el nitroprusiato, nitroglicerina, la dopamina y la dobutamina, entender que las dosis se dan siempre en microgramos, kilogramos, minuto. Los rangos de dosis son estos que están aquí. El primer problema que encuentra el estudiante, el interno, inclusive el médico general formado, es que las dosis se dan en microgramos, kilogramos, minuto, pero finalmente cuando vas a la práctica se pasan en bomba de infusión a cc horas. O sea, al médico le toca hacer el cálculo respectivo de las dosis primero y luego pasar esa dosis en cc minutos, porque le da ahí en microgramos minutos, pasarlos a los cc horas de la bomba de difusión, y eso es lo que vamos a aprender hoy. Miren aquí viene el primer concepto que debe quedar claro, el concepto de dilución farmacológica, que es este: cada medicamento viene con su presentación, que es un componente activo diluido en cualquier diluyente que tenga el medicamento. Es decir, en nitroprusiato de sodio, miren que viene, la presentación es 50 miligramos en 2 mililitros. Entonces aquí se presta una confusión porque los estudiantes, cuando llegan a rotar en la unidad de cuidados intensivos, yo les pregunto, ¿cuál es la conversión de miligramos a microgramos? Entonces, primera tarea que tienen los estudiantes, saber convertir miligramos a gramos, miligramos a microgramos, microgramos a gramos. Y esa es la importancia de este taller. Miren aquí la presentación: 50 miligramos en 2 mililitros. Es lo mismo que decir 50.000 microgramos en 2 mililitros. Si yo lo hago más sencillito, entonces tengo la mitad, 25.000 miligramos en 1 mililitro. La dobutamina, la nitroglicerina es igual. La ventaja de la nitroglicerina es que ya viene preparada. Saber eso también.
ya viene preparada, no hay que hacerle dilución. Dame la siguiente, Isabel. Miren acá, aprender también que la dilución farmacológica se debe llevar a una dilución clínica. ¿Qué es? Ya yo tengo la ampollita aquí del medicamento y debo diluirlo en otro volumen. Entonces, el estudiante cuando le exigimos que aprenda eso, entra en shock. Entonces, me alegra que haya estudiantes de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto semestre escuchando esta charla porque necesitamos que cuando lleguen a octavo, noveno, décimo, sean internos, sean médicos generales, ya lleven la carreta echada de que deben aprender. Entonces, miren que, por ejemplo, el nitroprusiato de sodio, ustedes van a encontrar que hay protocolos de dilución clínica. Cada clínica o cada hospital tiene una forma de diluirlo. Yo les enseño la que manejamos nosotros, que afortunadamente se da en la Clínica del Sagrado y en las UCIs de Serviucis, que somos las que nosotros manejamos. Entonces, una ampolla de nitroprusiato de sodio se diluye hasta 250 mililitros. ¿Qué quiere decir hasta? Que el médico debe saber que la ampolla trae 2 mililitros o cc, que es lo mismo, debe decirle a la enfermera o a la auxiliar de enfermería que saque 2 mililitros y que eche la ampolla en los 200, en la cantidad de la bolsita que quedó ahí, es decir, en los 248 para que la dilución le dé exacta. Siempre el nitroprusiato de sodio debe ser fotoprotegido y además de eso, el diluyente natural es la destroza. Esto es sencillo y lo ven aquí, pero cuando van a la práctica clínica se pierde, no sabemos. Entonces, guarden este material para que les sirva en adelante. Entonces, miren que la dilución clínica aquí pasó de 50 miligramos en 2 mililitros a 50 miligramos en 250. ¿Qué tengo ya? 50.000 microgramos en 200 mililitros. Cada miligramo trae 1.000 mililitros. 50 miligramos por 1.000 me da 50.000. Y eso lo voy a diluir en 200 microgramos en 1 mililitro. Miren aquí, hago la conversión. Y esto es lo que se llama la dilución clínica. La dilución clínica, usted la decide. Yo les estoy enseñando esta. Ustedes pueden aprender cualquiera. Es importante que anoten esta dilución clínica. Anótenla ahí arriba. Dilución clínica del nitroprusiato de sodio, tal cual como yo se las estoy dando. 200 microgramos en 1 mililitro porque vamos a hacer talleres sobre dosis, cómo calcular la dosis, cómo calcular el goteo. Y cómo calcular el goteo sabiendo la dosis. Vamos a verlo más adelante. La nitroglicerina, como sabemos que ya viene diluida, pues no hay ningún problema porque es la misma presentación de la dilución clínica. Dame la siguiente. Miren aquí, el labetalol, les dije primero que la vasopresina y el labetalol se manejan diferente. La vasopresina en unidades minuto y el labetalol se da en miligramos minuto. Entonces miren aquí, el labetalol viene de 100 miligramos en 20 mililitros. Es lo mismo que decir 5.000 microgramos en 1 mililitro. Hagan todas las conversiones. Sigue, Saray. La dilución clínica siempre debe ser en destroza. ¿Qué hacemos en Servius y en las otras clínicas donde yo trabajo? Una ampolla hasta 100. ¿Qué quiere decir? Que yo como médico, sea el interno o sea el rural, o sea, el médico general, debo decirle a la enfermerita, porque usted se puede ir para Yopal, para Casanares, para cualquier sitio de Colombia, y ellos no van a tener la destreza de saber eso. ¿Quién lo debe saber? Nosotros como clínicos. Entonces, ¿qué vamos a decirle? Como ya yo tengo una ampolla de 20 mililitros, le digo a la enfermera, venga, la bolsita de 100 cc de destroza, sáquele 20 y le pone la ampolla. ¿Qué queda ahí? Usted asegura que la dilución clínica va a generarme 1 miligramo por mililitro. Lo mismo que decir 100 miligramos en 100 mililitros. Sigue, Saray. Bueno, ya para la norepinefrina hay que saber esto. 4 miligramos en 4 mililitros es lo mismo que 4.000 microgramos en 4 mililitros. Y si usted hace el cálculo, va a encontrar que tiene 1.000 microgramos en 1 mililitro. Y para la vasopresina, como les había dicho, la dosis es, perdón, la dilución farmacológica es 20 unidades en 1 mililitro. Miren que la dilución clínica para la norepinefrina, que se diluye en destroza al 5%,
Esto deben saberlo, porque es que si lo ponen otro diluyente, la droga se inactiva. Debe ser fotoprotegida. ¿Qué hacemos? Como la gran mayoría de ustedes no están familiarizados con la inserción de catéteres, yo les voy a enseñar cómo usarla por venas periféricas. Se aconseja que tomemos venas periféricas de gran calibre y debe ser más diluida que la que usamos en la unidad de cuidados intensivos. ¿Cuáles venas debemos coger? Las yugulares, hay que aprender a cogerlas. Las cefálicas, la vena cefálica y la humeral son las preferidas. Si saben cómo hacer canular las femorales, sería perfecto también. Acuérdense que es muy fácil tomar la femoral. De pronto ustedes, como internos y estudiantes, no lo han percatado, pero si yo tengo al paciente, le palpo la arteria femoral, siempre de medial hacia lateral vamos a encontrar vena, arteria, nervio. Entonces, si yo palpo la arteria, yo sé que al ladito, hacia el lado medial, llegando ya eh, a la porción medial del fémur, de la pierna, ahí voy a encontrar la vena. O sea, usted puede hacer la punción al ladito de la arteria. Eso en caso de emergencia. O si no, van y ven el video que les dejé, pues, publicado, buscan catéter venoso central, doctor Moisés Torres, y ahí ven una técnica que es súper fácil de cómo ponerle, cómo desempalarse para los que ya son gomosos con esto. Entonces, la norepinefrina, ya sabemos que la vamos a diluir por vena periférica. Les voy a enseñar para los estudiantes internos y médicos generales una ampolla hasta 250 cc de destroza. ¿Esto qué quiere decir? Que yo tengo 4 miligramos en 250, lo mismo que decir 4000 miligramos en 250, 16 microgramos en un mililitro. Es importante tener en cuenta la dilución clínica. La vasopresina la vamos a diluir en 100 cc y si sacan la cuenta, finalmente la dilución clínica de la vasopresina es 0.2 unidades en un mililitro. Sigue, Saray. La dopamina, vamos a avanzar un poco más. La ampolla viene de 200 miligramos en 5 mililitros. O sea que la dilución farmacológica es finalmente 440.000 microgramos en un mililitro. Y la dobutamina viene ya preparada, no tenemos que diluirla, afortunadamente. Entonces, ¿cómo queda? Queda 1 miligramo en un mililitro, es lo mismo que decir 1000 microgramos en un mililitro. Siguiente. ¿En qué vamos a diluir la dopamina? En solución salina o destroza. El protocolo que nosotros utilizamos, ustedes pueden tener cualquiera, pero deben hacer lo mismo. ¿Puedo diluirla en 500? Sí, pero entonces decirle a la enfermera que coja 5 de la bolsa de 500 y saque 5 mililitros de la bolsa 500 y adicione los 5 mililitros de la ampolla. Entonces, ¿qué le queda? Una ampolla en 500. Usted hace los cálculos estos mismos que yo le estoy enseñando, no con la dilución de 250, sino de 500. Entonces, la dilución que nosotros utilizamos, dilución clínica, es una ampolla en 250 y ustedes sacan los cálculos y van a encontrar que esa dilución va a producir 800 microgramos en un mililitro. La dobutamina, como ya viene preparada, les había dicho entonces que viene de la dilución clínica, es 100 microgramos por cada mililitro. Sigue saliendo. Ok, vamos a hacer un ejemplo. Miren aquí. Ustedes se van. ¿Qué pasa? Bueno, no importa. Miren que este es un paciente, sí, ahí está bien. Este es un paciente de 70 kilos que tiene antecedentes de trauma raquimedular y ingresa con varias debilidades y usted lo encuentra con esos signos vitales. 80, 46, frecuencia cardíaca de 49. ¿Por qué pongo la dopamina aquí? Porque es uno de los pocos usos que tiene la dopamina. La dopamina es arritmogénica. Y nosotros hemos decantado algo de evidencia, experiencia secundaria, y es que en los pacientes con choque que tienen frecuencias cardíacas normales o bajas, la dopamina nos ha servido bastante.
Y acuérdense que el mecanismo del trauma raquimedular, acuérdense que si es cráneo sacro o lumbar, estamos comprometiendo el sistema simpático o el parasimpático. Entonces ya ustedes se darán cuenta aquí cuál de los dos sistemas es el que está comprometido. Bolo de cristaloide sería el tratamiento y iniciamos dopamina 5 microgramos kilogramo minuto. Mire aquí, importante que yo tengo que calcular la dosis. Estos medicamentos se calculan en microgramos kilogramo minuto. Entonces, ¿qué cojo? 5 miligramos, que es la dosis, lo multiplico por 70 y me daría 350 microgramos por minuto. Pero acuérdense que estos medicamentos se pasan en cc hora, o sea, convierto esos microgramos minuto, los multiplico por 60, que sería la hora, y me da 21.000 microgramos hora. Y usted ya notó o ya se sabe la dilución clínica. ¿Qué es eso? Vamos a calcular entonces. Usted sabe que la dilución clínica, la que le enseñé, tiene 800 microgramos en un mililitro. Yo voy a averiguar en 21.000 microgramos cuántos mililitros son. Entonces usted hace el cálculo. 21.000, los cruzados. ¿Los cruzados qué quiere decir? Los números, 21 por un mililitro y el cruzado con la X va debajo para que no se les olvide. Entonces, 21 por 1 sobre 800. Eso me da la tasa de infusión. ¿Cuánto es? 26.2 cc hora. Conclusión. Yo tengo mi paciente, le digo a la enfermera, sáqueme 5 centímetros de la bolsita de 150 y me pone la ampolla. Como ya yo hice el cálculo, le digo, la colocas en bomba de infusión y le vas a empezar a 26 cc hora. Ya yo estoy seguro que mi cálculo es exacto y ese paciente tiene la dopamina a 5 microgramos kilogramo minuto cuando hago todos estos cálculos. O sea, esto es como que el juego chévere de hacer los cálculos en estos medicamentos. Sigue, Saray. Vamos ahora, miren que vamos a calcular, Saray, dame la anterior. Eso. ¿Qué hicimos aquí? Se me había olvidado enfatizarles, ¿no? Calcular la tasa de infusión según la dosis. ¿Qué es la tasa de infusión? ¿Cuánto cc por hora? Ya vimos cómo se hace, cuáles son los pasos que hay que hacer. Sigue, Saray. Ahora vamos a la inversa. ¿Cómo calcular la dosis y yo viendo la tasa de infusión? Entonces, es probable que usted, ese mismo paciente, usted se fue a almorzar, llegó y le dice a su compañera, vea, ya la dopamina se la tengo en 14 cc hora. Miércoles. Entonces usted dice, bueno, entonces ¿a qué dosis tengo? Entonces usted debe recordar, ya conociendo eso, cuál es la dilución clínica de mis medicamentos. Entonces vamos acá. Ya yo sé que tengo 800 microgramos en un mililitro. En 14 mililitros, ¿cuántos microgramos tengo? Y hago lo mismo. Los cruzados, los números cruzados van arriba y el cruzado con la X va abajo en la regla de 3. Y eso me da 11.200 microgramos, ¿cierto? En 60 minutos, acuérdense, porque esos son cc hora. Eso me da en una hora. Lo divido entre 60 y eso me da digamos que los microgramos minuto, pero como yo sé que la dosis es microgramos kilogramos minuto, tengo que dividir eso que me dio los microgramos minuto entre el peso del paciente y me va a dar cuál es la dosis de ese paciente que pesa 70 kilos con dopamina a esa infusión a 14 cc hora. Usted dice, esa dopamina está a 2.6 cc o a 2.6 microgramos kilogramos minuto. Entonces, esa es la dosis. Cuando yo veo y ustedes calculan, ustedes interpretan bien esto, en los estudiantes yo les digo, bueno, si este paciente pesa 70 kilos, la dilución ya ustedes la conocen, tiene 9 cc hora, ¿cuál es la dosis? Y ellos hacen el ejercicio. Muchos se equivocan, otros aciertan. Y la importancia es que aprendamos a usarlos bien. Sigue, Saray. Un ejemplo, otro ejemplo, perdón. Calcular la dosis, perdón, calcular la tasa de infusión según la dosis. Mire el ejemplo del nitroprusiato de sodio. Este medicamento se da en microgramos kilogramos minutos. Paciente de 75 kilos, 59 años. Como pueden ver, todos los signos y síntomas con la presión arterial llega con una
crisis hipertensiva tipo emergencia. Aquí viene la discusión, que doctor, que ese paciente, yo les recuerdo a los estudiantes siempre que este paciente con crisis hipertensiva, con esos valores tan altos, tiene sí o sí algo de deshidratación y eso se le olvida a todo el mundo. Acuérdense que dentro de la fisiopatología de la crisis hipertensiva tipo emergencia hay vasoconstricción e hipovolemia. El mecanismo central es la vasoconstricción. Finalmente, esa vasoconstricción hace que las cavidades cardíacas sientan esa presión hacia adelante, es decir, el aumento de la poscarga, ¿qué va a hacer? Aumento de las presiones en las arterias, en las aurículas, y esa presión en las aurículas va a generar péptido natriurético atrial que finalmente va al riñón y obviamente, como su nombre lo indica, natriuresis, ese paciente se deshidrata. Usted se va a dar cuenta, lo hemos demostrado, este paciente usted le pasa una carguita de volumen. Si tiene miedo, 200, 300, 400. Lo que usted vaya viendo en su práctica clínica, ese paciente va a mejorar de las cifras tensionales. Y de una vez empieza el nitroprusiato de sodio. No hacer lo que siempre vemos, que es que el paciente llega con 215, 115 y de una vez le chutamos la furosemida. Yo diría que si el paciente es hipertenso y tiene hipervolemia, ¿quién es? El paciente con falla cardíaca o el paciente de pronto con falla renal que está sobrecargado. Ese es un escenario diferente. Pero la mayoría de los otros pacientes son la fisiopatología que yo les acabo de decir. Entonces, el nitroprusiato de sodio, vamos a iniciarlo a 0.6 microgramos kilogramos minuto. Hacemos lo mismo. 0.6 por 75, que es el peso, eso me da 45 microgramos minuto. Yo lo quiero pasar ahora, lo multiplico por 60, me da 2.700 microgramos hora. Miren acá, me voy a lo que ya sabemos, la dilución clínica. 200 microgramos en un mililitro, 2.700, ¿cuántos mililitros son? Hacemos los cálculos y ustedes ven que eso es muy fácil. 13.5 cc hora. Usted queda como príncipe. Si sabe, primero, lo que está haciendo. Segundo, si le enseña a la enfermera, sáquele esto, le aplica tanto, lo pone en bomba de infusión y lo pasamos a esta tasa de infusión, tanto cc hora. Y después vamos a hacer el ejemplo de calcular la dosis según la tasa de infusión. Miren acá. El mismo paciente masculino, ¿cierto? Con diagnóstico de crisis hipertensiva y usted se fue a atender un parto y regresó y encuentra ese paciente a 17 cc hora. Hace lo mismo. ¿Cuál es la dosis? Usted se acuerda primero de la dilución clínica. Acordarse que la dosis es en microgramos, kilogramos, minutos. Y miren que esto está en cc hora. Primero la dilución clínica. Ya usted sabe que son 200 microgramos en un mililitro. Vuelvo y digo entonces, 17 cc, ¿cuántos microgramos hay? Y hace sus cálculos, 10. Los cruzados, los números cruzados van arriba. Y el cruzado con la X va abajo, para que no se les olvide. Entonces, 200 por 17 sobre 1, pues da lo mismo, son 3.400 microgramos. Lo divido, eso es en hora. Lo divido en 60, que me da minutos, y eso le va a dar 5.6, ojo, microgramos hora. Como yo tengo que seguir la fórmula, microgramos, kilogramos, minuto. Ya tengo microgramos, minuto, ¿qué me falta? El peso. Lo divido entre el peso y eso me da. Este paciente ya tiene entonces nitroprusiato a 0.75 microgramos, kilogramos, minuto. Miren que es fácil. Partir, calcular la dosis conociendo el goteo. O a través de la dosis saber la tasa de infusión. Sigue Israel. Un ejemplo más, la norepinefrina. Ok. Aquí quiero enseñarles algo porque los estudiantes rotan allá en la UCI. En la UCI los pacientes los tenemos con catéteres centrales y utilizamos la dilución clínica. Bueno, se lo voy a mostrar más adelante. La dosis siempre va a ser en microgramos, kilogramos, minutos para este medicamento. Pacientes de 75 años, 75 kilos, 59 años, 4 días de fiebre, frío, dolor en región lumbar. ¿Qué piensa usted? Pues una pielonefritis. La presión es esta, cardíaca, taquicárdico. ¿Cuál es el tratamiento? Empieza siempre por lo mismo, reanimar con cristaloide. ¿Cuál cristaloide utilizo? Pues el que tenga a la mano
20 a 30 cc por kilo. Si yo peso 70, pásele litro y medio o hasta 2 litros. Entonces, no hay excusa. Ya usted tiene el criterio para empezar a reanimar. Y si ese paciente responde, usted dice, estamos ante el escenario de un paciente con una pielonefritis que llegó hipotenso. Mejoró con líquido, pues ya podemos catalogarlo como un paciente que está de cuidado y que tiene una hipotensión asociada a la sepsis y que respondió con cristaloides. Pero si no responde, ese paciente ya es catalogado como choque séptico y debe tratarse como tal. Entonces usted inicia norepinefrina. Vamos a iniciarle a 0.05 microgramos kilogramos minuto. Hacemos lo mismo, el cálculo, 0.05 por 75, que es el peso, eso me da 3.75 microgramos minuto. Lo multiplico por 60, me da 225 microgramos hora. Entonces, de aquí yo tengo que acordarme cuál es la dilución clínica de ese medicamento. Ojo, que la dilución clínica es la que yo le estoy dando, pero usted puede llegar al Pablo Tobón, al General de Medellín y tienen otra forma de diluir. Lo que necesito es que se graben el concepto de la dilución clínica. Entonces, la dilución clínica que aprendimos para uso en este lado de la izquierda, Saray, me ayuda, es 16 microgramos en un mililitro. ¿Qué quiere decir? Que yo diluí esa ampolla hasta 250. Y en el otro lado, en la derecha, Saray, esto me da de diluir una ampolla de norepinefrina, sacándole 4 centímetros a la bolsita de salino de 100 cc. A esos 96 yo le echo la ampollita de norepinefrina. ¿Y qué me queda? La ampollita en 100. Exacto. 40 microgramos por mililitro es lo mismo que decir perdón, correcto. Aquí, venga, yo les aclaro esta diapositiva porque me quedó un poco enredada. Entonces, miren aquí que puedes pasar la siguiente. Eso. Ah, bueno, no, pásate la anterior. Dale que ahí quedó, coja la cosa, pero les voy a aclarar. Entonces, no, aquí está, perfecto. Lo que habíamos dicho. Miren aquí, en el lado izquierdo es una ampolla hasta 250. Si hacen los cálculos totales, me va a dar una tasa de infusión a 14 cc hora. En la UCI, que era lo que me enredé aquí con esta diapositiva, pero en la UCI, cuando roten por allá se dan cuenta que nosotros diluimos una ampolla hasta 100 cc. Eso me da 40 microgramos por 40 microgramos en un mililitro. Si ustedes hacen los cálculos, para este paciente van a encontrar que la tasa de infusión de esa ampolla diluida en 100 va a ser 5.6 cc hora para esta misma dosis. Sigue, Saray. Ahora, calcular según la tasa de infusión. Usted se perdió y tenía a mi paciente a tanto cc y ahora lo encuentra con otra tasa de infusión. El ejemplo es el mismo, paciente de 75 kilos con pielonefritis y usted lo encuentra con 21 cc hora. La pregunta clave es, ¿cuál es la dosis? Entonces usted se va a la dilución clínica, es lo mismo. 16 microgramos en un mililitro, 21, que es la tasa de infusión que tiene él, ¿cuánto es? Hacen lo mismo, los cruzados números arriba y el cruzado con la X va abajo. Entonces, 16 por 21, 336. Y finalmente, eso es en hora, lo divido entre 60 y me da 5.6 microgramos. Tengo que completar la fórmula que es microgramo, kilogramo, minuto. Entonces, ¿qué me falta? El peso, lo divido entre 75, ya voy a encontrar que ese paciente tiene la dosis de norepinefrina en 0.074 microgramos, kilogramo, minuto. Sí. Ya estamos terminando. Ya los voy a dejar quietos. Sigue. Ok. La otra droga que necesito que aprendan a usarla, porque de esto depende que no se presenten las imágenes que vimos allá. La vasoconstricción que puede generar esta droga unida a la norepinefrina es brutal y se ve en los pulpejos de las manos, en los labios, en la piel,
y en los intestinos, como vieron ya. Entonces, la vasopresina tiene una dosis estándar hasta 0.04 unidades minuto. Miren que es unidades minuto, que es aquí donde yo quiero que despertemos. ¿Siguen? Paciente de 75 kilos, 59 años, tiene diagnóstico de pielonefritis, es el mismo paciente. Mal estado general con cristalodemas, norepinefrina, dosis tope. Usted decide iniciar vasopresina 0.04. Tamaño problema, ¿cierto? Porque usted sabe que se da 0.04 unidades minuto. Uno lo ve como, ¿y ahora cómo lo paso a cc hora si es en bomba de infusión? Muy sencillo. Calculan primero, como yo tengo ya la dosis que es 0.04 unidades minuto, no tengo en cuenta el peso para la vasopresina. Entonces, miro aquí la dosis, que es 0.04 unidades minuto, lo multiplico por 60, me da 2.4 unidades hora, ¿cierto? Y usted ya se acuerda de mí y dice, ¿cuál es la dilución clínica? Y dice, según la dilución que yo le enseñé, 0.2 unidades en un mililitro. Entonces calcula 2.4 unidades, cuántos mililitros son, y entonces usted le dice a la enfermera, bueno, ya me preparó, sí, le vamos a iniciar a 12 cc hora. Usted está seguro que ese paciente tiene vasopresina a 0.04 unidades minuto, dándolos en cc hora. Sigue. Ahora nos vamos al inverso, calcular la dosis según la tasa de infusión. El mismo paciente, ¿cierto? Ya lo encontramos con una tasa de infusión menos. Antes estaba a 12 cc hora, ahora 12 cc o mililitros es lo mismo. Ahora no está a 12 cc, sino a 9 mililitros hora. Entonces le dicen, ¿cuál es la dosis? Entonces se viene para atrás y encuentra la dilución clínica, la que le enseñé, 0.2 en un mililitro. Entonces, como ya yo tengo la tasa de infusión que es 9, hago lo mismo. Los números cruzados van arriba y el cruzado con la X abajo. Hago mi cálculo y encuentro que tiene 1.8 unidades hora. Lo divido en 360 para que me dé minutos y usted queda como un príncipe diciendo, ya mi paciente tiene 0.03 unidades internacionales minutos de vasopresina. Ha mejorado porque empezamos con 0.04 y ya van 0.03. Ese delta, ese cambio es bastante significativo y ya estamos a punto de llevarla a resolver su problema de sepsis. Bueno, yo creo que a todos, digamos que los invito a que revisen sobre todo los cálculos, las diapositivas. Saray se quedan con ellas, las reparten, porque sería fabuloso para mí que todos los estudiantes que cuando llegan a la unidad de cuidados intensivos ya tengan el bagaje de esto, el conocimiento de esto, por lo menos la iniciativa, y eso nos hace más fácil desarrollar las destrezas y habilidades de nuestros estudiantes cuando rotan por la unidad de cuidados intensivos. Y espero que esto sea fundamental para ustedes como un llamado a que se interesen en el tema y les aporte mucho a su formación. Bueno, listo. Entonces, por ahora en el chat no veo ningún tipo de preguntas, pero de igual manera, entonces agradecerle al doctor Moisés, claramente por sacar el espacio para mostrarnos su conocimiento y poder compartir con nosotros este taller. Agradezco también a todas las personas que asistieron a la charla y participaron activamente de una u otra forma. Espero que haya sido una información valiosa para todos y que sea muy útil pues en la práctica clínica de todos y claramente a los estudiantes en la práctica académica. Es motivo también de recordarles nuestra próxima charla, que es urgencias dermatológicas, que se realizará el 30 de septiembre por el doctor Johan Flores. No olviden compartir sus dudas, de igual manera pues en este ratico en el chat para que el doctor nos las resuelva y también sus sugerencias que serán resueltas por el grupo que tenemos todos. Y si no hay ninguna otra pregunta por acá que miremos, pues sería todo por esta charla. Muchas gracias, doctor. Dale, nos vemos. Muchas gracias a todos. Feliz noche. Chicos, tenemos 32 respuestas entonces en la asistencia. Vamos a proceder a hacer
el sorteo de los cupos pues para el congreso. Denme un segundo, ya les voy a compartir pantalla. El doctor ya se desconectó. Ay, para ver si nos resuelve una pregunta que está por acá por el chat. Yo creo que ya se salió. Pero Sofi, la pregunta tú estás, si estás en el grupo, te la resolvemos por el grupo. Le preguntamos pues al doctor y enviamos la resolución de la misma. Bueno. Ya no se admiten más asistencia porque pues tenemos que terminar esto. Entonces tienen un segundo para llenarla si no la han llenado y ya entonces para ponerlos a todos. Listo, ahí todos están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, Cris. Entonces voy a... Esperen, que yo... Voy a comenzar entonces con el primer cupo para que estén pendientes. Yo creo que estoy en... Listo, Sofía está por acá. Sí, señora. Sofía, tú estás en el grupo de WhatsApp. Pues al de Gremi sí, pero al de Gremu no. Ah, bueno. Espérate. ¿Me puedes Pues, dar tu número de celular, por favor? vale, 304 Ujú. 3950 Sí. 280. Bueno, entonces ella es la primera ganadora. Ahorita te hablo para que me mandes unos datos. Revisaste que sí tengas pues como disponibilidad las fechas para que no se nos pierdan los cupos. Sí, sí. Listo, perfecto. Vale, gracias. A ti. Bueno, vamos con otro cupo. Ahí la voy a... La rifa mía. Listo. Ronnie está por acá. Sí, Tú estás en el grupo de WhatsApp. sí, el de Grimu. Manda un puntico para yo saber y hablarte, porfa. Listo. Listo. Vamos con otro cupo. Ay, la linda de loca, ¿no? Buenos Aires, felicitaciones. Estás por aquí. Cris, no, hacerlo a otro, pues vuelvo a la rifar para que otro le toque. Tranquilo. ¿Segura? Sí, dale, dale. Bueno. María Fernanda Ruiz está por acá. Hola, sí, María, tú estás yo en el estoy en grupo. Grimu, sí, yo mando un puntico. Listo. Mándalo en tu María. Esperen.
Bueno, listo. Entonces, muchas gracias por haber participado. Nos dieron estos tres y los otros dos los vamos a rifar con las listas de asistencias, esta y las anteriores, para con las personas como que más hayan asistido a las charlas. Esas se las estaremos entonces mandando por el grupo ahorita. Las otras dos personas ganadoras, a los que estuvieron pues aquí hasta el final, muchísimas gracias. Feliz noche. Chao, muchas gracias a todos.